Muchas gracias, ministro Javier Lainez, por continuar aquí. Al contrario, don Carlos, es un placer. Buenas noches a ustedes. Estamos tratando lo que pues ha significado un problemón del enfrentamiento, pues ya no solo del Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo, contra el Poder Judicial de la Federación, sino que parece ya una mancuerna de Ejecutivo y Legislativo, dos poderes contra el tercero. Y ahí me llama la atención un ángulo en esto, el ministro podrá corregirme, pero la Constitución dice que el supremo poder de la República descansa en los tres poderes. Y en ningún momento dice que alguno debe subyugar a cualquiera de los otros. Pero en este caso se están llevando ustedes una especie de bullying por parte de la mayoría legislativa y de la Presidencia de la República. No es como si un solo supremo poder se estuviera dando un balazo en el pie. Sí, yo creo que sí, y déjame decirte por qué. Porque es internacionalmente reconocido que un sistema democrático, un país es democrático cuando tiene desde su constitución al menos dos elementos: división de poderes y derechos humanos. El Estado democrático de derecho así se define. La Constitución podrá traer otros temas, pero eso es son los dos puntos clave para considerar a un Estado como un Estado democrático de derecho. Bueno, en lo que está haciendo la movilización de la base laboral del Poder Judicial de la Federación, que entiendo son alrededor de 55,000 servidores públicos, muchos de ellos, no sé si la mayoría, abogados, ¿no? ¿Es correcto? Pues han visto ustedes las movilizaciones, los paros, este domingo las manifestaciones en la calle, y mantendrán este paro, entiendo que hasta el miércoles o jueves. Pues resulta que ellos son entonces los privilegiados, según el discurso del oficialismo, los privilegiados que serán afectados por la desaparición de los fideicomisos. Pero los fideicomisos, entiendo que hubo un tiempo, algunos años en que se podía manejar esos fideicomisos, y actualmente ya no. ¿Cómo está esto? Es correcto. Con la anterior legislación en materia presupuestaria, con ahorros y economías, se le permitía a los órganos, en este caso al Poder Judicial, con ahorros y economías, en lugar de reintegrarlos a la tesorería al final del ejercicio, poder constituir este tipo de mecanismos. Y es precisamente de esa manera como el Poder Judicial de la Federación pudo constituir estos fideicomisos. Por eso es muy importante la pregunta que usted me ha hecho, porque hay que partir de que son totalmente legales, que han sido fiscalizados y recientemente en 2019 por la Auditoría Superior, no control interno nada más, sino el control externo que depende de la Cámara de Diputados, y no nos hizo ninguna observación. Y ellos verifican exactamente los montos de inversión financiera que tienen estos productos y además cómo se ha gastado y si se tienen todos los justificantes de lo que se ha gastado y en lo que se ha gastado según el objeto. Si tú tienes un fideicomiso destinado a infraestructura para construir juzgados, como parte de la reforma laboral, por ejemplo, hay que transformar y construir juzgados para la oralidad. Equiparlos. Claro, y es muy, muy costoso. Porque pagar personal. Exactamente. Todo eso lo que te cuesta. Bueno, en la auditoría tomamos, déjame decirte, parte del presupuesto sí y parte de los fideicomisos, porque por regla en esos fideicomisos tú no puedes tomar la totalidad del capital, porque si no lo agotas. Por eso son mecanismos para solventar contingencias, ¿sí?
a fondear contingencias, completar con lo que el presupuesto, que siempre es escaso, lo entendemos así para todo mundo, lógicamente no puede cubrir. Y en las personas se traduce, por ejemplo, en los servicios de salud que tienen derecho los trabajadores a que los atienda, por ejemplo, el ISSSTE, que si hay algún tratamiento, alguna cosa especial, algún aparato, alguna que es inaccesible en el ISSSTE, pues entonces del fideicomiso se da el apoyo, ¿no? O una operación que tiene que hacerse de manera rápida, ¿sí? O una enfermedad terminal o no, que tiene que atenderse de manera emergencia, oportuna o emergente, y que no forzosamente el ISSSTE puede atender de manera oportuna y emergente. Actualmente, del presupuesto que solicita el Poder Judicial de la Federación, lo mismo para lo que es la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, que para el Tribunal Electoral del mismo poder, el presupuesto que solicita, ni un peso sería para engrosar esos fideicomisos. No, perdón, si no terminé. Porque se acabó esa posibilidad. De contestarte efectivamente, de contestar la pregunta que bien me hizo. Después cambió la ley y dijo, no, ya no se vale, ¿no? Toda disponibilidad se llama financiera, se entera la TESOFE al final del ejercicio. Y eso es lo que ha hecho el Poder Judicial. Y yo le agradezco mucho esta pregunta porque debe quedar muy claro. A nosotros también nos sujeta la ley de presupuesto que votó el Congreso de la Unión. Entonces, por eso te digo, nacen legales, son legales, han sido auditados, no encontraron ninguna recomendación para estos fideicomisos y además, en el momento en que dijo la ley, ya no se dejó de hacer. Por eso es inexacto que se diga presupuestan más, subejercen, no gastan y luego los vuelven a llenar. Esto no es así. No es así. Y pues hay miles de trabajadores, quizás los 55,000 aproximadamente que trabajan en el Poder Judicial de la Federación. Sus líderes sindicales o alguno de los líderes dijo que el 97% está de acuerdo en este movimiento de apoyo a los fideicomisos y en contra de pues yo digo, la incautación o el agandalle, porque quién sabe a dónde se van a ir esos 15,000 millones de pesos. Pero tengo entendido que los 55,000 trabajadores de algún modo se ven beneficiados o podrían ser beneficiados por al menos 6 de esos fideicomisos, porque los otros 7 entiendo que son para inmuebles o apoyo en los traslados de jueces y magistrados que tienen que vivir en algún lugar y su seguridad, etcétera. O para las reformas o para infraestructura, para eso. Tienes razón. Los otros, que parece que suenan muchos, lo que pasa es que están divididos entre el personal operativo, el personal jurisdiccional. Uno es para vivienda, por ejemplo, otros 2 son para pensiones complementarias a la pensión del ISSSTE. Y sí, eso porque hay una carrera judicial detrás, hay antigüedad, hay adquisición de derechos laborales, ¿no? Exactamente. Y eso para mí es lo fundamental. O sea, la existencia de la carrera judicial es la que te va a permitir que una persona dedique, y suena muy romántico, pero hay que decirlo, toda su vida a impartir justicia al Poder Judicial. 2 precisiones, don Carlos. La primera, nosotros, por Constitución, digo nosotros magistrados, jueces, y todos los que forman parte de la carrera, es decir, también un secretario. Secretarios de juzgado, actuarios, etcétera. No podemos percibir ningún otro ingreso, ninguno.
Y además jueces y magistrados, cuyo retiro obligatorio es a los 75 años, 2 años después, no pueden ejercer su profesión en el Poder Judicial Federal. Entonces, ¿por qué está hecho o por qué se estructura así? Para que tú dediques toda tu vida, sin distracciones, y tengas una manera digna, una opción de vivir vida, sin caer en y que a los corruptelas. 75 años más 2, que no puedes hacer lo que sabes hacer, que es el litigio, que a los 78 o 80 años no tengas que preocuparte de qué vivir. Pero a ver, ministro, parte de lo que ha dicho el presidente de la República es que qué bueno que paren los trabajadores, dice, porque así el Poder Judicial de la Federación dejará de estar liberando a delincuentes comunes de la delincuencia organizada y de cuello blanco. Como si esa fuera la única tarea del Poder Judicial. Me llama la atención la manera como la resume, pero entiendo que aún en estos días de, digamos, de paro de actividades, jueces, magistrados y ministros no han dejado de trabajar, aunque sea en línea, ¿no? Claro. ¿Cómo cuántos expedientes ve un juez al año? Muy buena pregunta. O un magistrado. Bueno, ustedes en la corte. No, nosotros tenemos... Mira, el año pasado, según el informe, dimos como 8,000 asuntos. Bueno, 8,000. Pero, ministro, el tema da para un curso de doctorado en alguna universidad. El tiempo de estas emisiones está agotado. Yo le agradezco mucho al ministro Javier Lainez que haya estado aquí. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por permitirnos poder transmitir a través de esta emisión pues muchas dudas que legítimamente deben estar surgiendo en la ciudadanía. El revés de la trama. Gracias, Javier Lainez. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.